un sujeto con una máscara de payaso se escapa del manicomio y aniquila a cualquier persona que se le aparece en el camino. Todo empieza con una madre filmando el cumpleaños número 5 de su hija Sara. En esa fiesta hay un payaso y el hermano de Sara, Kurt, destroza la piñata y por alguna razón no deja de golpear esa piñata tanto que tienen que detenerlo. Después a Sara le regalan una cajita musical, pero Kurt, muy enojado, le quita esa cajita y cuando está por soplar las velas de su pastel, Kurt se le adelanta. Luego le arroja pastel en la cara y se ríe. Sara no sabe por qué la trata mal y se pone a llorar mientras escucha la cajita musical que le robó a su hermanita. Su querida madre lo regaña por lo mal que se portó. De repente Kurt va hacia ella y de alguna manera la derriba y le hace lo mismo que le hizo a la piñata. Aunque hace rato lo detuvieron, en esta ocasión nadie lo va a detener. Este chaval es la oscuridad personificada. Es así que su linda y querida madre se va al más allá. Y lo peor es que a Kurt nadie lo detuvo. Al poco tiempo llega la policía y a través de esa cinta se enteran de lo que pasó. El sheriff es el padre de Sara y de Kurt, pero no estaba cuando sucedió lo de su esposa, y ese es el rastro que quedó luego de ese terrible y desagradable suceso. Y vemos cómo al chiquitín especial se lo lleva la policía. Más adelante lo trasladan a un hospital psiquiátrico y una psiquiatra explica que debido al trauma de haber matado a su madre, Kurt reprimió sus recuerdos y es como si su mente estuviera en otro lugar, tanto que no recuerda cómo se llama, ni dónde empieza el mundo o su vida. En conclusión, tiene un trastorno de personalidad disociativo. Tiempo después ya creció, por desgracia, aún sigue loquito, y desde que lo trasladaron ahí, nunca dijo una sola palabra. Su padre, el sheriff, lo ve a la distancia, mientras la psiquiatra le dice que tienen que trasladarlo a un manicomio de máxima seguridad. En eso, 2 guardias de seguridad se acercan, y horas después, cuando el sheriff se está yendo, en el manicomio vemos a uno de esos guardias buscando a alguien. Su nombre es Gary. A la distancia, ve a un tipo con una máscara de payaso. Al parecer es un loquito que se escapó, quién sabe cómo. Gary cree que ya está lejos. Pero ese payaso solo estaba esperando el momento adecuado para atacarlo. Al mismo tiempo, el sheriff, o sea el padre de Kurt, llega a su casa y conocemos a su vieja nueva esposa, Jolene. Y en la parte de arriba está Sara, quien ya no es una pequeña, sino una mujer muy bonita y agradable a la vista. A su lado está su amiga Verónica. Ellas piensan ir al bosque con sus respectivos novios para beber, besarse y acariciarse. Por eso se ponen sus mejores prendas de vestir. Mientras el sheriff recuerda cómo era feliz con su hijo Kurt cuando él todavía no estaba loco, y también recuerda a su esposa fallecida. Ella lo llama por su nombre y él contempla lo hermosa que es, pero por desgracia, Kurt la mandó al más allá. Y tiene que conformarse con Jolene. ¡Ya no quiero vivir! Sara le miente diciéndole que solo irán al cine, aunque su plan es el que Verónica da a entender, al sacarle brillo a ese pepinillo. Es así que salen a sacarle brillo a la oscuridad de la noche. Al mismo tiempo, en la carretera, un tipo llamado Sam se distrae un momento. Gary era el que estaba en la carretera. Sam, el conductor, piensa que lo atropelló. Luego de pensarlo, va a verificar si sigue vivo. Por suerte a Gary no le pasó nada, aunque cuando el conductor le promete ayudarlo, él se desmaya. Mientras tanto, en el manicomio, una enfermera recién se da cuenta que hay un guardia en el piso y está muertirijillo. El sheriff se entera de lo sucedido. Y en el camino uno de sus colegas le informa que quien se escapó fue su hijo psicópata Kurt. Resulta que estaba sedado, mientras 2 guardias estaban a punto de trasladarlo. Sin embargo, aún sedado, aniquiló a uno de los guardias, pero del otro guardia no se sabe nada, solo que se llama Gary. En conclusión, el sujeto con máscara de payaso es Kurt, y Gary es el guardia desaparecido. Gary despierta y ve a Kurt, el payaso, acercándose. Pero vuelve a despertar y nota que está en el auto de Sam, el conductor. Sam le dice que lo llevará al hospital y Gary le agradece por ese noble gesto. Minutos después, escuchan a alguien respirar detrás. Es Kurt, el payaso diabólico que se escapó del manicomio. Esto es diabólico.
Es así que ese payaso manda al infierno a Sam. Gary trata de detenerlo a toda costa, aunque ese psicópata es demasiado fuerte para él. Al final Sam pierde el conocimiento y el control del auto. Por eso este termina ruedas arriba. Momentos después, vemos cómo terminó el auto. Gary despierta y se asusta al ver que al otro lado, Sam, el conductor, está más tieso que nunca, y por la ventana ve a Kurt agachándose para levantar un cuchillo o algo parecido. Trata de salir de ahí, porque cada vez el payaso está más cerca. Por suerte logra liberarse justo a tiempo y salir por el lado del conductor. A toda velocidad corre a esconderse al bosque, y cuando se siente seguro, observa que el maniático no esté cerca. En ese momento se da cuenta que un camión se aproxima. Intenta llamar su atención, pero se asusta al ver que el payaso asesino está por delante. Al final lo vemos en la oscuridad del bosque escapando, y cerca de ahí Sarah y Verónica se reúnen con sus respectivos novios. Greg es el novio de Verónica y Paul el novio de Sarah. Rápidamente las parejitas se juntan más y más. Verónica y Greg terminan el calentamiento, por eso van a una de las tiendas a realizar el acto amativo al escuchar su celular sonar. Sarah se aparta de Paul y momentos después termina de esa manera, dándole a entender que quiere hacer lo que están haciendo sus amigos en la otra tienda. Al mismo tiempo, en el manicomio, la policía busca alrededor al guardia Gary y al psicópata Kurt, pero no se dan cuenta que hay un cadáver en ese lugar. En el bosque, Gary ve a ese payaso del mal buscándolo. Al notar que notó su presencia, escapa como alma que lleva el diablo. Mientras tanto, en el hospital psiquiátrico, un policía ve todos los dibujos macabros que hizo Kurt. En ese instante, aparece el padre de Kurt, y por primera vez, entra a esa habitación. Pide que lo dejen solo un momento, y luego de observar todos esos dibujos, descubre que hay un agujero en la pared. De inmediato, entra a ese lugar y ve que en todas partes está escrito: papá. Ve más dibujos siniestros y macabros, pero el que más le llama la atención es el del payaso, por eso se le queda mirando como si supiera de qué se trata. Más adelante, los policías encuentran el auto, en el que se volcaron Gary, el conductor, y el psicópata. Preocupado por la seguridad de su familia, el sheriff le ordena a Donnie, uno de sus subordinados, ir a proteger su casa. Por su parte, Gary llega hasta una gasolinera o algo similar, pero al parecer no hay nadie en ese lugar, aunque por lo visto es seguro que alguien trabaja ahí. Trata de llamar a la policía, pero escucha un ruido. Por eso se acerca a la ventana y ve que Kurt le está dando, y no consejos, al sujeto que administra ese lugar. Después de unos instantes vuelve a ver, y el payaso asesino entra a toda prisa para liquidarlo. Gary trata de mantenerse fuera de su alcance a toda costa, por eso le da con ese martillo varias veces. Lo malo es que el psicópata es muy fuerte y no lo quiere soltar. Gary logra soltarse de alguna manera, y mientras ese payaso intenta entrar a como de lugar, él nota que hay una ventana, y cuando parece que lo va a atrapar, Gary consigue salir y alejarse de ese payaso del mal. Sin pensarlo dos veces, empieza a correr por su vida, y en eso vemos un recuerdo de cuando Kurt era pequeño. Gary piensa que es buena idea subirse a ese árbol. Desde ahí ve una fogata y dos tiendas de campaña. Kurt, el payaso maniático, no logra verlo por ningún lugar. Siente que está cerca, pero no sabe que está encima del árbol, así que decide seguir buscándolo en otro lugar. Gary quiere advertirles a los que están en esas tiendas. A su vez, la policía encuentra al de la gasolinera bien tieso, y piensan que son unos inútiles. Vemos que en una de esas tiendas, Sarah está junto a Paul, y de repente escuchan a Gary gritar. Paul y Sarah no saben qué rayos sucede, y sin más opción tendrá que ir a ver qué es lo que sucede. Asustada, Verónica, que también estaba dejando que le falten al respeto, le hace compañía a Sarah. Ellas escuchan que alguien aparece, y ese alguien es Gary. Lo escuchan advertirles a Paul y a Greg que tienen que irse, y dice lo mismo que Nelson. ¡No hay tiempo de explicar! Paul y Greg piensan que está loco, pero en eso aparece Kurt el payaso y empieza a liquidarlos. Sarah y Verónica escuchan cómo son enfriados a machetazos, y después de unos instantes ven pasar una sombra, pero por suerte solo es Gary. Él les dice: vengan conmigo si quieren vivir. Y afuera vemos al diabólico payaso observándolos y acercándose poco a poco. Sarah y Verónica salen a toda velocidad, mientras el psicópata Kurt se sigue aproximando.
Sara no encuentra las llaves de esa camioneta y si no se van pronto, los alcanzará el payaso. Finalmente, encuentra las llaves y escapan a toda prisa de Kurt. Sara no sabe que ese payaso es su hermano. Más adelante, por lo nerviosa que está, choca contra algo y de repente aparece Kurt, el enmascarado del mal. Al parecer el auto está atorado y el loquito sigue acercándose lo más rápido que puede, pero cuando parece que los va a alcanzar y los hará valer madres, Sara consigue desatorar la camioneta. El payaso choca contra la parte trasera del auto y de paso, Gary le da una patada para que no lo siga más. Y de esa manera escapan de las garras de ese maniático. Unos kilómetros más tarde se preguntan por qué les está pasando eso. Donnie custodia la casa del sheriff. En ese momento nota que una camioneta se acerca. Son Sara y Verónica. Asustadas le cuentan que sus novios están muertos. Donnie quiere arrestar a Gary, pero se da cuenta que es el guardia desaparecido. Al escucharlo hablar por la radio, Sara se entera que el que aniquiló a su novio fue su hermano Kurt. En eso aparece la madrastra Jolene y les dice que entren a la casa para estar seguras. Minutos después de haber entrado, Jolene regaña a su hijastra por haberse ido a hacer cochinadas al bosque y por haberse dejado mal influenciar por la fácil de Verónica. En eso, alguien golpea la puerta. Es Gary, el guardia que salvó a Sara y a su amiga. A punto de desmayarse, solo quiere un poco de su ayuda. La madrastra buena gente se preocupa y le ordena a Sara que la ayude a curar sus heridas. Luego se va a hacer una llamada. Mientras tanto afuera, Donnie, el policía, escucha ruidos sospechosos. Por eso va a investigar. Sara le agradece a Gary por haberlas ayudado en el bosque y le habla de Kurt, su hermano psicópata. Desde que tenía 5 años, nunca más lo volvió a ver. Por eso no podría reconocerlo si lo viera. Al ver de nuevo al payaso, Gary les dice que se agachen. Asustada, Sara se agacha rápidamente y se reúne con su amiga Verónica. Solo la madrastra no se agacha porque piensa que con esa arma en sus manos está segura. Sara cree que tienen que avisarle a Donnie. De repente aparece ese payaso del mal. Gary grita que le dispare y la madrastra obedece, pero el payaso ya se había ido. Esa madrastra armada es un peligro constante. ¡No! Momentos más tarde, escuchan al payaso acercarse a la puerta. La madrastra no lo piensa 2 veces y llena de agujeros la puerta y al que estaba detrás, y al ver que afuera no hay nadie de pie, piensa que ya enfrió al psicópata. Al abrir la puerta comprueba que sí enfrió. Pero a Donnie, el policía que solo quería protegerlas. En ese momento, Kurt, el payaso del mal, se acerca a toda velocidad. Lo bueno es que Gary logra quitar al policía y cierran la puerta. Afuera ya no hay rastros del payaso del mal. Sara y Verónica van a toda velocidad a esconderse al baño de arriba, ya que el sheriff y el ejército de policías deben estar acabándose las donas, por eso no llegan. Lánzame otra hamburguesa. O eso pensaba, porque al instante los vemos revisando el lugar donde Paul y Greg fueron atacados por el payaso Kurt. Greg está a un lado, más tieso que una estatua. El sheriff se asquea al ver cómo terminó Paul, luego se distrae. Parece que Paul quiere decir unas palabras, pero simplemente se termina de ir al más allá, y en el manicomio, un policía encuentra el cuerpo que no vieron los demás policías. Mientras tanto, Gary pregunta si tiene algún arma extra. Jolene responde que no. Luego al fin logra comunicarse con su esposo el sheriff, aunque la señal es mala. En ese instante terroríficamente se acerca el payaso, y cuando la madrastra se da cuenta, ya es demasiado tarde. Sara y Verónica saben que pasó algo muy malo, por eso Sara sale para averiguar qué pasó. Aunque no la soportaba, no quería el mal de su madrastra. Escucha un golpe y quiere volver a esconderse en el baño. Y como Verónica no quiere abrirle, Sara va a otro lugar y rápidamente se esconde bajo la cama. Quizá ahí no la encuentre. No sé cómo Gary se desmayó, pero despierta muy lentamente y notamos que la madrastra estiró la pata. Al parecer se dio de puñetazos con el payaso o algo parecido, y como su nivel de fuerza era similar, ambos cayeron. Gary levanta cuidadosamente el arma de la vieja, luego se levanta. Pero no contaba con la astucia del payaso y que el arma no tuviera ni una sola bala, así que intenta mantenerse fuera de su alcance. Por desgracia cae y rueda por las escaleras.
Sara escucha cómo el payaso lo manda al infierno. Verónica también escuchó lo sucedido. Por lo visto ese payaso es muy voluntarioso, porque al instante llega donde está Verónica y la hace suya. Es decir, la hace su próxima víctima. Sara solo escucha los gritos lastimeros de su amiga, y aunque quizá no sirva de nada enfrentarlo, ella agarra unas tijeras y se esconde. Es así que el maniático de su hermano entra, y después de unos minutos, Sara escucha que ya se fue. Sin embargo, él nunca se fue, y luego de sacarla, intenta darle con un desarmador. Sara le da con las tijeras. Por eso Kurt se enfurece y la lanza al piso, después la agarra de una pierna y la arrastra. Y como si no pesara nada, la arroja fácilmente, y para terminar intenta ayudarla a irse al más allá, y los policías no aparecen ni por arte de magia. Kurt se pregunta, ¿por qué lo llamó Gary? Y al verse al espejo, se da cuenta que no es Gary, sino Kurt, el maniático psicópata. ¡Yo era el maniático! Luego vemos que él mandó a Sam al infierno y también al de la gasolinera, ni él mismo lo recordaba. También vemos que enfrió a Greg y a su cuñado Paul le hizo lo mismo. Esas parecen ser todas las personas que enfrió, parecían, porque luego recuerda que a la madrastra igual le dio un poco de cariño y finalmente recuerda que a Verónica le dio con ganas. En ese momento el payaso lo ataca. Al parecer está luchando consigo mismo. Sara se da cuenta que su otra personalidad, o sea la del payaso, está venciendo a su hermano Kurt. Al final lo levanta y le insertará eso en el cuello, y ese será su triste y trágico final. De repente escucha la música de la cajita, esa cajita musical que le quitó a Sara cuando eran pequeños. You remember this, don't you? Kurt se tranquiliza y ella le dice que es su hermana Sara y le recuerda cómo se divertían y jugaban en ese entonces. Al fin Kurt recuerda quién es en verdad y se pone muy feliz de encontrarse de nuevo con su querida hermana. Sara le revela que sabe lo que le pasó aquel día. Él se enfurece, aunque Sara sigue repitiendo que sabe lo que le pasó, por eso le grita que se calle. En ese momento se vuelve loco y recuerda a su querida madre, y cuando parece que liquidará a su hermana, no lo hace, y en lugar de eso, le dio al payaso. Pero como él y Kurt son uno mismo, ambos son afectados, aunque en su mente el payaso es el que perdió. Sara ve con pena el triste final de su hermano Kurt, pero de todos modos se levanta y antes de salir lo mira, y como hay ropa bloqueando la puerta quiere quitarla. En ese momento aparece el sheriff del mal y logra impedir que Kurt mande al más allá a su hermana. Se da cuenta que es el malvado de su padre. Él le dice que todo terminó. Y sin pensarlo dos veces, el sheriff vuelve a apretar el gatillo. Al verlo de cerca, Kurt solo puede ver la cara de un demonio. Resulta que el sheriff era el payaso de la fiesta de Sara. Y ese trágico día le hizo algo muy malo e innombrable. Luego de eso vino su madre y le pasó lo que a la piñata. Ella abrió la puerta y vio a Kurt más triste que nunca. Solo deseaba que él y Sara se llevaran bien, ya que a ambos los quería por igual. Y Kurt quería mucho a su madre e intentó protegerla del malvado y diabólico de su padre. Y para colmo su padre, el sheriff le hizo creer que él era el culpable. Oh, Kurt, what have you done? ¿Qué has hecho? En ese momento se da cuenta que nunca se encontró con Sara y que está en el mismo lugar que terminó después de que supuestamente el payaso lo había atacado. Al parecer fue como la psiquiatra dijo. El sentido de la realidad de Kurt está distorsionado y quien lo encontró en la carretera no fue Sam el conductor, sino su padre, el rey de los degenerados. Y de la misma manera, el malvado sheriff lo dejó fuera de combate sin pensarlo dos veces. Tan linda que era su madre, y el desgraciado de su padre se la quitó. Y lo traumó de por vida. Kurt era feliz, pero ese trágico día, algo en él se rompió. Al final vemos a los paramédicos a su lado, dando por hecho que nunca más se levantará, y notamos que desde la habitación en la que estaba encerrado durante años, vio una foto, pero que le pertenecía a otro paciente, y como su sentido de la realidad estaba distorsionado, Kurt imaginó que la rubia de esa foto era Sara, su hermana, y también imaginó que conocía a esas personas.
todo mientras estaba desmayado. Y parecía que aquí acababa todo, pero se nos muestra que luego de dar por muerto a Kurt, el despreciable sheriff llega a su verdadera casa y nos damos cuenta que la verdadera Sarah es muy diferente a la linda rubia que Kurt creyó que era su hermana, y la madrastra también es muy diferente, y por lo visto, este monstruo de sheriff tuvo un hijo con ella, de quien no sabemos su nombre, pero es seguro que el monstruoso policía también lo traumó, como a Kurt, y así con esa cara aterradora termina la película.